Muy buenos días a todos en Perú y buenas tardes a los amigos de España. Queremos agradecer a Juan Cruz Ripoll por brindarnos esta entrevista que versará sobre su última publicación, el libro Función Ejecutiva para Educadores, qué es y qué se hace para mejorarla. Juan es doctor en educación, orientador en el Colegio Santa María Real de Sarriguren, docente en la Universidad de Navarra y ha impartido muchos cursos en el Perú, donde es bastante conocido y apreciado. Bueno, quiero comenzar haciendo un comentario personal sobre la estructura del libro, sobre la forma como presentas el libro. Yo diría que es muy original la forma como se exponen, se presentan y se debaten las ideas. Un libro que tiene un amplio y sólido respaldo científico, una vastísima referencia bibliográfica, pero que a su vez es expuesto de una manera coloquial y amena. También puedo decir que es un libro polifónico. No solo aparece la voz del autor, la voz de los autores que él cita, sino también está la voz de la doctora Soprano, ¿no? Tratando de dar respuestas a las inquietudes, a todos los razonamientos y preguntas que hace Juan. Todo esto, toda la estructura y el contenido del libro, realmente con una honestidad intelectual y también una humildad realmente impresionantes. Entonces yo quería empezar haciéndote una pregunta, empezando por el principio, ¿no? ¿Qué cosa es función ejecutiva? ¿Por qué no funciones ejecutivas? Este constructo es tan inasible como parece ser. Es un enorme paraguas que es capaz de cobijar todo. Sí, una bolsa de gatos, dice mi compañera Ana María Soprano, coautora del libro. Realmente es una pregunta muy difícil decir qué es la función ejecutiva y por qué a veces lo llamamos función ejecutiva y otras veces le llamamos funciones ejecutivas. Primero, porque no hay una definición de referencia, no hay una definición estándar, ¿no? Una de las cosas que me sorprenden es que encuentro toda una lista de definiciones y nadie dice esta es la buena, ¿no? Esta es la correcta. Y tampoco hay un acuerdo acerca de si es una función que se manifiesta de distintas maneras o son distintas funciones que se relacionan mucho entre sí. Entonces, no tenemos claro si llamarle en singular, si llamarle en plural, y no acabamos de saber bien lo que es, cuál es el concepto, cuál es el constructo del que estamos hablando cuando decimos función ejecutiva. Tenemos definiciones que son menos sofisticadas, es decir, hemos hablado muchas veces a lo largo de la historia, pues de autocontrol, por ejemplo, de virtudes cardinales, ¿no? De fortaleza, templanza, es decir, todo aquello ya era, en cierta manera, hablar de la función ejecutiva. Sí. Soprano dice, por ejemplo, compara la función ejecutiva con un director de orquesta, Uh -huh. también con un capitán de barco. Yo encontré una definición del ópera que también es interesante, ¿no? Que dice es el cerebro del cerebro. O sea, las definiciones que se dan son bastante, digamos, retóricas, ¿no? No precisas. Lo mismo sucede con los componentes de las funciones ejecutivas. Algunos autores hablan de más de 20 componentes, otros 7, otros 6. ¿Qué nos puedes decir respecto a los componentes de las funciones ejecutivas? ¿Es un cajón desastre? Pues otra vez nos encontramos con algo parecido, no hay un acuerdo, efectivamente, ¿no? Se proponen distintas funciones, pero sí que parece que hay un acuerdo en que hay tres funciones, quizá cuatro, que se repiten casi siempre, que casi todo el mundo está de acuerdo en que eso forma parte de la función ejecutiva, que son la inhibición, ¿no? La capacidad de parar la respuesta que iba a dar, la capacidad de aquello que me sale a hacer automáticamente no hacerlo, frenarlo, ¿no? Esa capacidad de freno. Otra es la memoria de trabajo, una cosa un poco más difícil de explicar, ¿no? Igual entendemos mejor lo que es la memoria de corto plazo, ese acordarnos
de una cosa durante un tiempo muy breve, pues la memoria de trabajo sería bastante similar a la memoria de corto plazo, pero es recordar mientras nuestra mente está ocupada en otra cosa. Acordarnos, mientras estamos, por ejemplo, nos mandan a hacer operaciones con varios números y tenemos que hacer dos cosas. Uno, hacer las operaciones y dos, acordarnos de los números que vienen después, ¿no? Si la cosa se complica, es posible que nos olvidemos porque se nos desborda la memoria de trabajo. Y la tercera función, en la que parece que casi todo el mundo está de acuerdo, es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de rápidamente cambiar nuestro foco de atención, nuestra actuación, hacer otra cosa, pensar de otra manera. La planificación, la capacidad de anticiparnos a lo que va a venir y prepararnos para lo que va a venir, también es bastante común que aparezca. Y luego, pues a partir de ahí, hay muchas cuestiones que unos autores consideran funciones ejecutivas, otros no. Hay gente que habla de funciones frías, más del pensamiento, y de funciones cálidas, más afectivas. Esto es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Como también la parte emocional y sentimental puede estar dentro de la función ejecutiva. Bien. Quiero pasar ahora al tema que es de tu preocupación central, es la relación entre función ejecutiva y educación, porque eres un educador. ¿Cuál es la importancia de la función ejecutiva en la educación? Y también, ¿qué cosa hay de nuevo? ¿Qué aporta la función ejecutiva a la educación? Porque como tú mencionas, muchas cosas que supuestamente ahora trabaja la función ejecutiva ya se han venido trabajando desde hace mucho tiempo en la educación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues sí, es bastante cierto lo que dices. Claro, en la educación escolar, pues hacemos algunas cosas. Una de ellas es transmitir conocimientos. Bueno, eso sería más cognitivo, más académico, pero también hacemos que la gente, pues a veces lo llamamos que madure, que se hagan responsables, que crezcan, que se conviertan en adultos, es decir, que empiecen a controlarse, a controlar su propia vida, pues, que no respondan desproporcionadamente ante las frustraciones, que sean capaces de planificar, de pensar en el futuro, que sean capaces de frenar esas respuestas impulsivas, ¿no? que serían igual muy naturales, pero poco sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, si alguien me pega, pues quizá lo primero que se me ocurre es pegarle yo más fuerte, ¿no? Pero así, pues vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, enseñamos a actuar de otra manera, a dar otro tipo de respuesta, y eso, en cierta manera, entronca mucho con la función ejecutiva. La mayor parte de lo que ahora, pues, los neurocientíficos nos presentan como función ejecutiva, los educadores lo hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Igual hay una parte que no, que sería esa función de memoria de trabajo, ¿no? La memoria de trabajo, esa capacidad de acordarme de cosas mientras pienso en otras, quizás se nos escapa un poco de esa cosa que hemos intentado hacer con la educación, de que la gente, pues, se vuelva responsable, se vuelva autocontrolada, y quizá, pues, sea porque la memoria de trabajo esté más cercana a las capacidades intelectuales. De hecho, cuando se mide la inteligencia, el cociente intelectual, muchos de los test que se utilizan para medir eso tienen pruebas de memoria de trabajo. Uh-huh. Luego, el libro trata también un tema muy importante. Los 7 primeros capítulos están dedicados al plano conceptual, digamos, intentas categorizar. Es un debate teórico bastante rico, nutritivo. La segunda parte, a partir del capítulo 8, está dedicado a la intervención. Digamos, ¿cómo puede haber intervención si el concepto no está bien definido? Si no se lo puede evaluar tampoco con exactitud. ¿Cómo elaborar programas de intervención cuando un concepto, un constructo no está muy definido? ¿Es posible eso? Bueno, pues debe ser porque se han elaborado muchos programas de intervención, ¿eh? No sé, quizá muchas veces hemos intervenido en cosas. Por ejemplo, intervenimos para mejorar, ¿no?
que quizás sea mi tema. Yo no soy un especialista en función ejecutiva, quizás mi especialidad sea la lectura y la comprensión lectora. Tenemos muchas intervenciones para mejorar la comprensión lectora. Y podemos preguntar en las escuelas qué hacen ustedes para mejorar la comprensión lectora y nos responderán cosas, pero curiosamente no tenemos claro, no tenemos bien definido qué es la comprensión lectora. Creemos que lo sabemos, pero cuando nos toca explicarlo nos cuesta muchísimo, incluso los mejores especialistas no son capaces de explicarlo bien. Entonces, con esto, pues quizá estemos en una situación parecida. No tenemos claro qué es, tenemos una aproximación, tenemos una idea. Las pruebas de evaluación pues, pueden tener cierta imprecisión, no son medidas puras, dice un capítulo del libro, no son medidas impuras normalmente de la función ejecutiva, pero quizás sí que podemos intervenir, sí que podemos conseguir mejoras. Incluso esa intervención nos puede ayudar a conocer mejor qué es la función ejecutiva, qué es lo que estamos haciendo. Claro, un proceso de retroalimentación, digamos, ¿no? Bueno, queremos concluir esta breve entrevista haciéndote unas preguntas que tú haces en el libro y queremos hacértelas a ti. Juan, ¿qué alternativas eliges? ¿Hacer ejercicios o descansar? La segunda es comprar o ahorrar. La tercera es levantarse muy temprano o dormir un poco más. Quiero que después de responder estas preguntas expliques el porqué de estas preguntas y por qué las has formulado en el libro. Bueno, pues yo ejercicio hago poco, sí que madrugo, sí que ahorro en la medida de lo posible, ¿no? Lo que se pueda, algo de lo que se pueda en estos tiempos. No sé si me dejo alguna de las preguntas. Y estas preguntas, el sentido que tienen es que, bueno, a veces tenemos que hacer cosas que no nos salen fácilmente, ¿no? Que nos cuesta hacerla, que nos cuesta un esfuerzo, que nos cuesta una decisión, porque posiblemente nuestro primer impulso cuando tenemos dinero pues pueda ser gastarlo. Nuestro primer impulso cuando tenemos tiempo pues pueda ser descansar en lugar de cansarnos más, ¿no? Nuestro primer impulso cuando suena el despertador por la mañana sea apagarlo y seguir durmiendo. Pero por las consecuencias que puedan tener nuestras elecciones, por lo que queremos conseguir, por nuestros objetivos, hay momentos en los que tenemos que pasar por encima de ese impulso, de esa respuesta inicial, y ahí es donde entra la función ejecutiva, ¿no? Ahí es donde tiene que estar ese capitán del barco que lleve el barco a un sitio, ¿no? Porque si al barco lo dejamos solo, pues va a donde el viento lo mueva, a donde la corriente lo lleve. Eso seríamos nosotros sin las funciones ejecutivas, ¿no? Y por eso la función ejecutiva, es decir, la función ejecutiva, ¿no? que identifico muchas veces con el autocontrol, claro, el autocontrol es una cosa que no nos sale, que tenemos que aprender, que tenemos que practicar, que tenemos que dedicarle un esfuerzo, ¿no? En algún sitio creo que digo que vivir con autocontrol en realidad es una porquería, ¿no? Porque a todos nos gustaría dormir lo que nos apetezca, a todos nos gustaría poder estar, gastar, beber, divertirnos, no tener que ir a trabajar, un montón de cosas, pero claro, nos damos cuenta de que de esa manera podemos tener problemas, ¿no? Entonces necesitamos poner ahí el autocontrol y reconducir eso. Sí. Bueno, cuando hablas de autocontrol, lo calificas de otra manera un poquito más dura, pero más gráfica y precisa. Queremos mostrar el libro que has escrito. Está aquí. Queremos invitar a todos los que nos escuchan a que puedan adquirirlo en nuestra librería. Y a ti, Juan, muchas gracias. Sabemos que tienes el tiempo bastante copado. Hasta los domingos estás trabajando. Y muchas gracias por tu tiempo y te estaremos molestando. ¿Qué proyectos editoriales tienes? Pues ahora mismo tengo algunos manuscritos a medio preparar, no sé cuál saldrá, cuál irá hacia adelante. Estoy escribiendo un libro con la doctora Milagros Tapia, precisamente de Perú,
sobre la dislexia, que bueno, que tenemos medianamente avanzado. Tengo otro libro sobre adaptaciones escolares, adaptaciones en la evaluación para el alumnado con dificultades, bueno, que está un poco estancado, pero también está ahí a medio hacer. Y tengo una cosa en mente sobre estrategias de comprensión lectora, ¿no? Entonces, ahí entre los tres manuscritos van compitiendo a ver cuál es el primero que se acaba, que quizás sea el de dislexia. Una cosa... Perfecto, los esperamos. Muchas gracias, Juan. ¿Algunas palabras para despedirte de tus seguidores en Perú? Pues no sé, no sabría qué decir, que muchas gracias por escuchar. No hace falta comprarse el libro, pero bueno, puede ser interesante, ¿no? Da una idea. No os fiéis mucho de mí, ya lo he dicho, no soy experto en función ejecutiva, es decir, este es el libro escrito por una persona que se acerca a este campo sin saber casi nada, ¿no? Afortunadamente tenía ahí a Ana María Soprano, que para hacerle las consultas, para que no dijese barbaridades, y precisamente, bueno, como es el libro de una persona que no sabe nada, pues quizás sea una buena fuente para introducirse, para entrar en esto que a veces nos parece, a mí me parecía, ¿no? Como muy complejo, como muy difícil, como que era para gente muy especialista, y etcétera, etcétera, pues que quizá con esto nos podemos introducir en ese campo. Sí, bueno, no solamente te introduces tú, nos llevas de la mano también a los no iniciados, a los dummies, a este campo de la neuropsicología que no conocemos mucho, ¿no? Gracias nuevamente, Juan, y hasta la próxima. Adiós. Adiós, muchas gracias, Carlos.